terminando con el doctor Sánchez esta semana. El formato al que les he enviado el contenido teórico, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Con qué uno? El formato al que les he enviado el contenido teórico, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Con qué objetivo ha ido dirigido ese documento? Que el alumno durante toda esta semana empiece a buscar información sobre ese tema. Dice, primera clase que lo dices, una serie de conceptos que el alumno los debe tener claros. ¿Y por qué lo debe tener claros? Porque son temas que ya los ha tocado, ya los ha llevado. Es de refrescamiento. Un segundito, por favor. Sí, doctor. Ya. Entonces, yo decía, empezamos la práctica la semana que viene. Lo que dice primera clase son conceptos teóricos que ustedes ya lo tienen en conocimientos. Sinapsis, neurona, microglía, macroglía, neurotransmisores, tipos de células. Eso lo recolectan del informe de sus textos de histología que han tenido, donde lo puedan tener. La segunda clase está referida a médula espinal, ¿verdad? Cuando hablo de ese tema, ¿a qué me estoy refiriendo? En el libro que ustedes tienen aquí al frente, que dice neuroanatomía, que dice neuroanatomía funcional, ¿verdad? Ahí, cuando yo haga médula espinal, es una parte del libro. En el siguiente capítulo viene correlación clínica de la médula espinal. Eso también tienen que saber. En este momento no lo saben, en este momento no, pero cuando yo haga la clase miércoles o viernes, ustedes ya toman conocimiento de médula espinal. Y para la semana que viene, ustedes ya tienen que aplicar ese conocimiento de médula espinal. En una palabra estoy diciendo, ese capítulo que dice correlación clínica de la médula espinal lo tienen que estudiar. Esperando que el día de práctica ustedes lleguen con un conocimiento al 100% de ambos temas para conversar sobre eso. Para conversar. En la práctica ya no se enseña, se demuestra nada más lo que saben. Ustedes tienen que demostrar que ya lo aprendieron, ya lo asimilaron. Y un favor les voy a decir, una recomendación. Empiecen a estudiar desde el primer día de neurofisiología. No es difícil, pero sí es extenso. Muchos términos nuevos, cosas. ¿Sí? No se compliquen la vida, jóvenes, por favor. Estudien desde hoy día mismo. Clase dictada, clase estudiada. Libro de referencia. Libro de referencia donde casi yo diría un 80% salen las preguntas de este libro de neuroanatomía funcional. 70% y un 30% de lo que hablo. De ahí se hacen el 100% de las preguntas. Este libro es de referencia. El vital es este libro. ¿Y este libro dónde lo puedo tener? Uno, está en internet, lo puedo bajar. Y si no lo pueden bajar, me avisan para proporcionárselo. Segundo, los que no se adaptan o no nos adaptamos al libro virtual, siempre buscamos el libro físico. En la avenida 2 de Mayo, frente al mercado 2 de Mayo, hay una librería, ¿verdad? Detrás del Teatro Municipal. Ahí el señor, ahí le he visto que tiene libros de neuroanatomía funcional. No lo estoy mandando a comprar el que desee, no se puede decir, está haciendo un negocio de autocruz, nada que ver con eso, ¿sí? Es libertad de ustedes. Les estoy facilitando para que lo puedan ubicar. Y está en internet, ¿sí? Quien se adapta al libro virtual a buena hora. Empezamos, jóvenes, ¿sí? Empezaremos diciendo lo siguiente. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central. Todo curso, si ustedes buscan un libro nuevo sobre fisiología, van a encontrar que el curso empieza con neurofisiología, sistema endocrino y sistema inmunitario. Son los que abarcan la parte general, ¿sí? Son los que ya me dan una visión. Los otros son más específicos. Pero todavía nos movemos pues, con libros que no están vistos de la manera que se ve ahora. Entonces, un libro.
Bueno, disculpar, joven, son cosas de la U. Ojalá que no vuelvan a llamar. Entonces, hablamos del sistema nervioso. El sistema nervioso nos relaciona, pues, nos sirve a tomar información de lo que está sucediendo fuera de nuestro organismo y dentro de nuestro propio organismo. Y tiene dos constituyentes, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Qué diferencia uno del otro? Su ubicación. El sistema nervioso central está ubicado en la cavidad craneana y en el canal medular. Pues se llama sistema nervioso central. ¿Y quiénes están en esas ubicaciones? El cerebro y la médula espinal. ¿Sí? El sistema nervioso periférico viene a ser todo aquello que es parte del sistema nervioso y que no está en esta estructura. Tiene dos componentes, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El sistema nervioso autonómico, como lo dice su nombre, no depende de nuestra voluntad. No depende, por ejemplo, de nuestra voluntad el movimiento de nuestros intestinos. ¿Eh? No depende de nuestra voluntad el estado del músculo liso de nuestras arterias, de nuestras venas, nuestra frecuencia respiratoria. Eso no está a nuestra voluntad. Sí que la podemos manejar en parte, sí. Y el sistema nervioso somático es la parte en la cual sí nosotros voluntariamente podemos intervenir. Ustedes toman la decisión de levantar el brazo, lo hacen, está a su voluntad. Pararse, sentar, caminar, está a su voluntad. Tenemos sistema nervioso autonómico o autónomo vegetativo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso autonómico tiene a su vez dos componentes, el simpático y el parasimpático. Si yo quisiera resumir qué es el simpático desencadena su actividad cuando estoy ante una situación de estrés. O sea, me alerta hacia el peligro. Me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta la frecuencia respiratoria, me viene midriasis, ¿sí? Aumenta la glucosa de mi sangre. ¿Por qué? Porque tengo que enfrentar un peligro, una situación estresante. Y la división parasimpática es cuando estoy en periodo de calma, cuando me voy a dormir. ¿Sí? Mi frecuencia cardíaca disminuye, mi presión arterial disminuye, mi frecuencia respiratoria disminuye. ¿Sí? Lo que sí es aumenta mi actividad intestinal para poder asimilar la mayor cantidad de alimentos. Y tanto en el somático como en el visceral existen dos tipos de vías. Las vías aferentes, las que están llevando información hacia el sistema nervioso central, y la vía eferente, la que está sacando ya la respuesta del sistema nervioso central hacia los órganos periféricos, ya sea esta una glándula, ya sea este músculo liso, ya sea este músculo estriado. Algo vital que tengo que saber sí o sí después de este curso, que el ser humano es básicamente reflejos. Somos básicamente reflejos. Y para que se dé ese reflejo necesito estructuras. Y esas estructuras en globo, en unión, es lo que se denomina un arco reflejo. La ausencia de cualquiera de ellas rompe el arco reflejo y no se va a dar el acto reflejo. ¿Cuáles venían a ser los componentes? Los componentes son 5. El receptor. El receptor que está ubicado, ya sea, eso lo vamos a tratar los receptores más luego, ¿sí? Luego viene la vía aferente, o sea, la que ya está llevando el impulso es el sistema nervioso central, vía aferente. Centro integrador, la médula espinal. Vía eferente, el axón de la neurona motora y el órgano efector. 5 elementos que tienen que estar presentes. El daño de cualquiera de ellos rompe el arco reflejo, hay ausencia del acto reflejo consecuentemente. Repito, receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente, órgano efector. Aquí la división del que yo mencionaba, el sistema nervioso autónomo y el somático. El somático está constituido por lo siguiente, los pares craneales. Uno, el 12º par craneal, ¿eh? Con distintos, el olfatorio, el óptico, el 10º par, el glosofaringeo, el espinal, ya lo vamos a mencionar. Y los plexos, el plexo cervical, plexo torácico, plexo lumbar, plexo sacro y el nervio coxígeo. Eso es el sistema nervioso periférico somático. Y el sistema nervioso periférico autonómico tiene dos componentes, simpático y parasimpático. Se complementan en sus funciones y la mayoría de veces se oponen. Si uno causa bradicardia, el otro taquicardia. Si uno causa miosis, el otro causa midriasis. Aquí en este dibujo vamos viendo cómo se integran sus funciones. Uno contrae, otro relaja. Pero la diferencia, aparte de esto, está en su origen. El parasimpático, su primera neurona, ¿dónde está? En la parte craneal y en la parte sacra. Pues se llama parasimpático o cráneo sacro. ¿Sí? O colinérgico, porque su neurotransmisor es la acetilcolina. Y el simpático, ¿dónde está su primera neurona? En la médula tóraco-lumbar. No está ni aquí y no está en el sacro. Tóraco-lumbar. O también llamado sistema adrenérgico, porque su neurotransmisor es la adrenalina, noradrenalina. Aquí lo que comentamos, ¿sí? Si uno hace menos, el otro hace más, y si este hace más, este hace menos. Contrae la vejiga, relaja la vejiga. Estimula la vesícula biliar, ¿sí? Porque interviene la digestión.
Y aquí algo que vemos. Entonces tenemos sistema nervioso autónomo, diríamos hasta 3 componentes: simpático, parasimpático y el entérico. ¿Y ese entérico de dónde está? Son las neuronas que están ubicadas en el tubo digestivo. Resumo, el tubo digestivo tiene su propio cerebro, diríamos, tiene sus propias neuronas, tiene su autonomía. Está diciendo de que si secciona el simpático y el parasimpático, el intestino va a seguir funcionando. Sí, eso queremos decirle. ¿Por qué? Porque el intestino tiene su propio sistema nervioso. Unos textos dicen tiene su cerebro propio. Ahora, esas sensaciones que nosotros captamos, ¿de dónde vienen? Pueden venir del mundo exterior, pueden venir de mis vísceras y pueden venir de la parte somática de mi organismo. Entonces, las sensaciones se clasifican en interoceptivas. ¿Sí? ¿Dónde están esos receptores? En mis órganos internos. Por ejemplo, cuando siento sed, cuando siento hambre. ¿Sí? Entonces, eso es información de mi interior que está saliendo. Estoy tomando conciencia de esa sensación que tengo. ¿Sí? Entonces, interoceptivos, receptores están ubicados en los órganos internos. Nos están informando sobre nuestras necesidades que tenemos. ¿Tienes hambre? ¿Sí? ¿Tienes sed? Información propioceptiva. ¿Dónde están sus receptores? Están en la parte somática de mi cuerpo. ¿Sí? Están en los huesos, en los músculos, en los tendones, en las articulaciones. ¿Sí? ¿De qué me están informando? Sobre el movimiento y la posición de las distintas partes de mi organismo. Y las exteroceptivas no nos tocamos. ¿Sí? Es la información de objetos que están lejos de mí, están fuera de mí. ¿Sí? La visión, la audición. ¿Sí? Entonces, receptores complejos, órganos de los 5 sentidos, nos informan de lo que está sucediendo en el mundo exterior. Entonces, las sensaciones son especiales, generales. Las generales dicen pueden ser exteroceptivas y propioceptivas. Exteroceptivas las que están viniendo del exterior. Propioceptivas, las que me están informando de la posición de mi cuerpo, que pueden ser de 2 tipos, consciente. Yo a uno de ustedes le digo, a ver, joven, sus piernas, ¿cómo están? Cierre los ojos y indíqueme cómo están sus piernas, que están cruzadas, doctor. ¿Tú lo adivinas? No. Y están cruzadas, de hecho. Entonces, ¿y cómo él se dio cuenta que están cruzadas? Por la información propioceptiva que le está llegando. ¿Sí? Pero hay otra propioceptiva inconsciente. Esa información propioceptiva, cuando estoy corriendo, ¿sí? Yo no me percato que mi pierna izquierda quedó atrás, pero mi organismo necesita saber que esa pierna quedó atrás. Entonces, esa es información propioceptiva inconsciente. Esa información no está llegando a la corteza cerebral, está llegando al cerebro, está llegando al administrador de nuestros movimientos, al organizador de los movimientos, y él necesita saber dónde está para poder programar los movimientos sucesivos. Luego vienen los viscerales que me traen información interoceptiva, o sea, de mi interior. Los receptores son pues de distintos tipos, son específicos, tienen una gran especificidad. ¿Qué quiere decir con gran especificidad? Que solamente reaccionan principalmente a ese tipo de estímulos. Entonces, tipo de ectoreceptores, propioceptores y visorreceptores. Entonces, hay, por las terminaciones nerviosas de estos receptores, hay las terminaciones libres. Aquí tenemos terminaciones libres. ¿Sí? Estas, no tan encapsuladas como estas, son terminaciones libres. ¿Sí? Son los extremos libres de las dendritas. ¿De quién? De la neurona ganglional. ¿Qué tipo de información lleva? Dolor, presión, o sea, de mecanorrecepción. Después tenemos las terminaciones encapsuladas. Ahí están los de Pacini, que están ubicadas en la hipodermis. Me informan sobre qué, sobre presión fuerte, sobre propiocepción. Luego tenemos los de Meissner, que me dan información sobre el tacto grosero, el tacto burdo, como se puede decir. Después vienen los corpúsculos de Krauss, ¿sí? Que me informan sobre el tacto fino, el tacto epicrítico. Después viene lo del ramillete de Ruffini, que me informa sobre el frío o calor. Después tengo otra estructura de no encapsulados, los de Merkel, ¿sí? Que me informan sobre la propiocepción fina y el tacto. Aparte de eso, tengo receptores que están en el músculo, en los huesos y en las articulaciones, como son los usos musculares, las fibras intrafusales, los corpúsculos ánulo-espirales, los órganos tendinosos de Golgi, los corpúsculos bulboideos de Ruffini, los corpúsculos articulares de Golgi. Todos ellos me van a indicar sobre la posición de, de las partes de mi organismo, o sea, del sentido de posición. Me informan sobre el sentido de dimensión corporal, de las sensaciones articulares. Luego tenemos los interoreceptores, ¿sí? Ya habíamos hablado de los receptores, los quimioreceptores, ¿sí? Los presoreceptores, los varoreceptores. Después existen los termorreceptores, que me van a informar sobre sensaciones de frío o calor. Después tenemos los receptores del equilibrio. Son receptores que están ubicados en el oído, ¿sí? En los canales semicirculares, en el utrículo y el sáculo. Estos receptores, ¿quiénes son? Son las células ciliadas,
que están ubicadas en las ampollas de los conductos semicirculares, en las manchas del utrículo y del sáculo, que informan estas estructuras sobre la posición de la cabeza, es decir, la parte estática y la parte dinámica. Luego tenemos los telereceptores, ¿sí? Los conos, los bastones que están en la retina, los conos que van a permitir la visión diurna, los bastones que permiten la visión nocturna, y el sonido, también tenemos receptores para el sonido. ¿Dónde están estos receptores? ¿Sí? Están ubicados en la cóclea. Son las células ciliadas internas y externas, ¿sí? Que están ubicadas en la cóclea, encargadas de que de la audición y la percepción del sonido. Luego tenemos los quimiorreceptores, que nos informan sobre el gusto, los botones gustativos, ¿sí? El epitelio olfatorio, hormoreceptores del hipotálamo, glucorreceptores del hipotálamo, quimiorreceptores que están en el cuerpo carotídeo, en el glomus carotídeo y en el bulbo raquídeo. Entonces, resumiendo casi diríamos, Sherrington hizo la clasificación de los receptores en tres tipos: heteroreceptores, los que están ubicados en la superficie de nuestro organismo; propios receptores, ¿sí? Están ubicados en el mesodermo; y los vicerreceptores están ubicados en las vísceras. Esto agotado, los propios receptores, ¿dónde están? Músculos, tendones y articulaciones. Hay receptores articulares tipo 1, el llamado órgano tendinoso de Golgi, ¿dónde están? En el ligamento. Tiene la característica de adaptación lenta. Receptores articulares tipo 2 son las terminaciones de Ruffini. ¿Dónde están en la cápsula articular? Adaptación lenta. Receptores articulares tipo 3, corpúsculo de Pacini, escasos en cápsula articular, adaptación rápida, y los que están en los usos musculares. Aquí es un gráfico sobre el estímulo nocivo. De dolor simplemente hablemos. El daño tisular, destrucción térmico, químico o mecánico de alguna parte de nuestro organismo. Se liberan una serie de sustancias, leucotrienos, 5-hidroxitriptamina, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Tromboxanos, iones hidrógeno, potasio, que actúan sobre los receptores, que son transductores, que generan potenciales de acción. Y esos potenciales de acción viajan a través de fibras A delta o fibras C. ¿Hacia dónde? Durante su cuerpo neuronal en el asta dorsal de la médula espinal. De ahí emite su raíz, que va a tomar contacto con las distintas láminas de Rexhe de la médula espinal. Y de ahí va a enrumbar ¿hacia dónde? Hacia las partes altas de nuestro sistema nervioso. Llegan al tálamo y del tálamo pasan a la corteza cerebral, donde vamos a tomar conciencia de dónde está ubicada y qué características tiene esa sensación nociva. Ahora, esas reacciones ante el dolor, todos hemos pasado por un momento de dolor, cambia nuestra conducta. Y nuestra conducta es de enfrentar el problema o escapar del problema. Cuando estamos con algún tipo de dolor, nuestro sistema nervioso actúa, nos aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta nuestra frecuencia respiratoria, y a su vez hay descargas endocrinas, se da mayor liberación de glucosa. Esto ya lo comentamos. Ahora vámonos al músculo. El músculo tiene dos tipos de fibras. Las fibras del músculo somático me estoy refiriendo. Las fibras extrafusales, que ya las conocen en demasía, y las fibras intrafusales, que es relativamente nuevo, ¿sí? Están donde las intrafusales están dentro de las extrafusales. ¿Y por qué se caracterizan? Porque ellas están los usos receptores sensitivos musculares, estos son, tienen los usos musculares, y esos receptores llamados usos musculares que detectan cambios de longitud del músculo, cambios en la velocidad en el músculo, y los órganos tendinosos de Golgi, ¿sí? Nos van a informar sobre la tensión que se da en el tendón o su ritmo de cambio. Ya está graficado. Este gráfico me sirve ¿para qué? Para hablar ganglio de la raíz dorsal, raíces posteriores, médula espinal hasta posterior, sensitiva, hasta anterior motora, y aquí hay nuevamente raíces anteriores. Estos son los axones de la neurona motora. Y aquí se juntan el nervio óptico enrumbando hacia la estructura que le corresponde. Ahora, todas esas fibras nerviosas, ¿tienen las mismas características? No, son diferentes. ¿Por qué se caracterizan? ¿Por qué se diferencian? Se diferencian por su grosor, por el diámetro de sus fibras. Ese diámetro se debe a la presencia de mielina. Y hay dos formas y otras formas más de clasificarla, pero las más conocidas son esta o esta. ¿Sí? Las tipo A alfa, las más gruesas, 1A, 1B más delgadas, A beta, menor diámetro, A gamma, mucho menor diámetro, A delta, mucho menor, y eta mucho menor. Mielina, más mielina, menos mielina, y eta ya no tienen mielina. ¿Qué función tienen? Propiocepción, estiramiento,
Fuerza contráctil, fibras de que vienen del órgano tendinoso de Golgi, ese es su receptor. Las A beta nos llevan información sobre presión, estiramiento, tacto, vibración. Las A gamma nacen en las fibras fibromusculares, las fibras intracruzales. A delta nos trae información sobre dolor, temperatura, tacto. Las B, axones preganglionares simpáticos, esas son esas fibras. Y las C nos informan sobre dolor, temperatura, receptor. ¿Sí? La velocidad de conducción es esta. Entonces, en resumen, distintos nombres por distintos grosores, por distinta cantidad de mielina, con la consecuente variación en sus velocidades de conducción del estímulo nervioso. Entonces, en resumen, las fibras A son grandes y mielinizadas, conducen con mucha rapidez el impulso nervioso, llevan impulsos motores y sensoriales, son muy sensibles a las lesiones por presión mecánica y por falta de oxígeno. Las B siguen siendo mielinizadas, pero son más delgadas que las A, llevan impulsos con menor rapidez, cumplen funciones autónomas, y las fibras C son las más delgadas, no tienen mielina, conducen impulsos con mucha lentitud, ¿sí? Funciones autónomas y de conducción del dolor. Nervios raquídeos, ya dijimos, ¿sí? Raíz anterior, ¿de quién? Raíz anterior proviene de quién? De la neurona del asta anterior. Y la raíz posterior proviene de quién? De la neurona que está en el ganglio de la raíz dorsal o ganglio raquídeo. Lo mismo, ¿sí? Neurona del ganglio de la raíz dorsal o espinal, su raíz hasta posterior, hasta anterior, aquí están las motoneuronas, el axón de la motoneurona alfa o gamma puede ser, nervio. Vamos a la médula espinal. La médula espinal, en textos anteriores, histológicamente referían núcleos. No está mal, es correcto. Pero posteriormente se habla de lámina de Rexet, que es a la que más se acude. Cuando se hablaba de núcleos se decía, lo que está en el vértice, el asta posterior, se llama sustancia gelatinosa. ¿Qué información integra? Dolor, temperatura y tacto. Luego pegadito a él, ¿sí? Este núcleo propio, delante de la sustancia gelatinosa, ¿qué información maneja? Sentido de posición y movimiento. Luego el núcleo dorsal, ¿sí? Venía a ser ¿qué cosa? La base del asta, ¿sí? ¿Qué información maneja? Propioceptiva. Y el núcleo eferente visceral, que va desde T1 a L3. Ahí están las neuronas del sistema nervioso autónomo. Lo que recurrieron a láminas, fíjense, en lámina 1 va a ser el núcleo opuesto marginal de Waldeyer. Lámina 2, sustancia gelatinosa de Rolando, no me trae información, sensaciones superficiales, tacto, olor y temperatura. El núcleo propio, ¿sí? Me informa sobre sensaciones profundas, propioceptiva consciente, se corresponden con las láminas 3 y 4, y la zona intermedia. Dermatomas y miotomas. ¿A qué se refiere? ¿Qué cosa tengo que sacar de síntesis de dermatoma? Nervio y piel. Esto es un dermatoma. Entonces ya juego con las palabras. Ya tengo la idea. Dermatoma, me estás hablando de raíz nerviosa y me estás hablando de piel. Acomodo mi verso. El componente sensitivo de cada nervio raquídeo se distribuye en un dermatoma, un área segmentaria bien definida en la piel. Eso es un dermatoma. Entonces me está asociando sensibilidad, raíz y piel. Eso es un dermatoma. Ahí alineo mi conocimiento y digo, parte de la piel que es inervada por una raíz nerviosa. Informa sobre sensaciones sensitivas. Miotoma, igual, raíz nerviosa, pero ahora ya no piel, sino músculo. ¿Sí? Entonces, si es músculo ya es contracción, es mecánico. ¿Sí? Se refiere a la musculatura esquelética que se encuentra inervada por axones motores en una raíz espinal dada. Entonces, un dermatoma es un segmento medular sensitivo, zona de piel inervada por la raíz dorsal de un nervio espinal. Aquí lo que decía, hasta posterior, sensitivo. Hasta anterior, motora. Hasta lateral, neuronas del sistema nervioso autónomo. Seguimos. ¿Qué cosa es la unidad motora? Dice, una unidad motora consta de una motoneurona alfa, con fibras musculares que pueden llegar a 250 millones de células musculares. Una, con 250 millones de células musculares. Pero eso se da en los músculos, por ejemplo, de la espalda, en la que, fíjense, una motoneurona alfa es capaz de inervar a estos 250 millones. Pero eso sucede cuando el movimiento son torpes. Cuando los movimientos de los músculos de la mano, los movimientos son más finos. Por lo tanto, una motoneurona alfa ya no inerva esta cantidad, estos millones. Se reduce enormemente el número de fibras musculares o células musculares que va a inervar, porque exige gran exactitud de ese movimiento. Aquí, lo mismo que he referido, una motoneurona inervando multitud de fibras musculares. Ahora, esa unidad motora son de tres tipos.
tipo 1 lentas, tipo 2A oxidativas rápidas y fibras 2B glucolíticas rápidas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? 1, 2, dice. ¿Qué es lo común? Constan de un número relativamente bajo de fibras musculares y son reclutadas durante contracciones físicas prolongadas que requieren un desarrollo mínimo y moderado, compatible con actividades que pueden mantenerse por medio del metabolismo oxidativo. Las glucolíticas rápidas son habitualmente grandes y la contracción simultánea de varias fibras produce un alto nivel de fuerza para movimientos intensos que deben ser mantenidos por el metabolismo glucolítico. La sinapsis es cuando la neurona preganglional se enfrenta a la ganglional. Entre ellas no se pegan, hay una hendidura. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo? ¿Sí? Aquí está el botón axónico, viene el potencial de acción, llega el botón axónico, abre los canales de calcio, el calcio se une a músculo liso, ese músculo liso se une a las vesículas se juntan a la membrana del botón axónico, por exocitosis se libera la acetilcolina ¿qué hace? Busca, una parte se degrada, otra gran parte busca sus receptores colinérgicos, sus receptores nicotínicos concretamente, al unirse a estos receptores que hace, abre los canales de sodio, el sodio que hace ingresa a la célula muscular que hace genera un potencial de acción y viene la contracción muscular. Este dibujo es casi lo mismo. ¿Sí? Miastenia gravis. ¿Qué cosa es la miastenia? Es una enfermedad, ¿sí? Que se da por lo que he explicado. Hablé de acetilcolina y hablé de receptores nicotínicos. Hablé de músculo estriado. ¿Sí? Entonces, dice, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmunitaria. Significa que tu cuerpo está produciendo anticuerpos contra tus receptores nicotínicos. Me invento un número, tenían 1.000.000 de receptores nicotínicos, pero el sistema inmunitario ha enloquecido y empieza a dañar los receptores. Ya no tiene 1.000.000, tiene medio millón. Por lo tanto, las fuerzas musculares van a disminuir. Por más que tú tengas el neurotransmisor, pues no tienes el receptor para actuar. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Se deduce fácil. Como les decía el grupo anterior, la medicina es sencilla, pero cuando tienes los elementos básicos. Lo demás ya es deducción, ya no es eh, algo nuevo, es deducción, jóvenes. Por eso quien tiene una buena formación básica se pasea por la medicina, va y regresa sin ningún problema. Pero quien quiere aprender de memoria y descuida los conocimientos básicos, va a tener que recurrir a la memoria y el olvido. El olvido va a venir rápidamente. Entonces, si he hablado de contracción muscular y estoy hablando de que se han destruido los receptores nicotínicos, voy a tener menos fuerza muscular. Entonces, voy a tener dificultad para respirar, porque el diafragma y los intercostales ya no tienen la misma vitalidad para hacer. Tengo problemas para masticar, tengo problemas para deglutir los alimentos. Tengo problemas hasta para hablar, porque no puedo articular adecuadamente. ¿Sí? No hay fuerza para poder hablar ni para respirar. ¿Sí? Debilidad de los músculos faciales, fatiga, se siente el paciente totalmente agotado, visión doble, párpado caído. Remitámonos a este dibujo de las fibras intrafusales. Ahí están las extrafusales y las intrafusales. Las extrafusales inervadas por las motoneuronas alfa y las fibras intrafusales inervadas por las motoneuronas gamma. Y ahora, en esos usos musculares donde están ubicadas las fibras intrafusales, voy a encontrar todavía dos tipos de fibras intrafusales. La de saco nuclear y de cadena nuclear. La de saco nuclear porque aquí hay un saco, y la de cadena porque están en fila. Y dentro de esta hay distintos tipos de receptores. ¿Eh? Lo que están en los extremos viaja información por fibras tipo 2. Y las que están ahí en el saco, por fibras tipo 1A. Y la respuesta viene por las motoneuronas gamma. Entonces, las fibras intrafusales son inervadas por las gamma, las extrafusales por las motoneuronas alfa. Diferencias son de dos tipos. Fibras en bolsa nuclear, dice presencia de numerosos núcleos en la región ecuatorial, por eso están haciendo una bolsa. En esta región faltan las extensiones transversales, no hay. Tienen mayor diámetro y se extienden más allá de la cápsula de cada extremo para adherirse al endomisio de las fibras extrafusales. Las de cadena, sus núcleos forman una sola hilera o cadena longitudinal en el centro de cada fibra en la región ecuatorial. Ahí donde está ahí, ¿no? Ahí está su bolsita de
Cadena nuclear, los núcleos. Seguimos jóvenes, ¿eh? Entonces, la fibra de cadena nuclear, los núcleos forman una sola hilera y se están en cadena, longitudinal pues son en cadena. La fibra motora es eferentes gamma, ojo, las gamma, dijimos las alfa inervan a las extrafusales, las gamma a las intrafusales. La fibra motora es eferentes gamma que están en el asta anterior de la médula espinal producen acortamiento de las fibras intrafusales, estiramiento de las regiones ecuatoriales y estimulación de las terminaciones ánulo-espirales y en ramillete. A su vez, inician la contracción refleja de las fibras extrafusales, señores. O sea que hay comunicación. Dice, aproximadamente un tercio de todas las fibras motoras que pasan a un músculo son fibras eferentes gamma. Los 2 tercios son las alfa, que están al músculo, dirigidas hacia el músculo estriado, extrafusal. Ahora, si yo veo un nervio, ¿sí? La parte más interior veo un axón con su vaina de mielina, su célula de Schwann, ¿sí? Rodeadas por el endoneuro. Es un soporte que rodea los axones individuales dentro de cada fascículo, luego viene el perineuro, ¿sí? Une cada fascículo con fibras elásticas, luego el epineuro, que está constituido por colágeno, grasa y tejido elástico, contiene los vasos sanguíneos. La degeneración y regeneración cuando se daña un axón de una neurona, ¿qué va a suceder? Primero, concepto vital, aquí. Dice, principio, enunciado, el cuerpo celular mantiene la integridad funcional y anatómica del axón. Ya no tengo que estudiar más. Ahí me paro, ¿sí? Con esta definición. Por eso digo, la medicina es deducción jóvenes, no es, para ser médico no hay que ser inteligente, hay que tener inteligencia normal, pero sí mucha dedicación. Suficiente con inteligencia normal, ¿sí? Ustedes la tienen la inteligencia normal, porque ya han pasado la primaria, han pasado la secundaria, ¿sí? Lo que tienen en abundancia es el desorden, no se organizan. Entonces, si yo tengo este concepto, esto ya no tengo que estudiarlo. Porque dice, el cuerpo celular mantiene la integridad funcional y anatómica. El cuerpo celular le da vida a todo esto. Entonces, me preguntan, ¿qué pasa si esto se daña? Un corte aquí, no total, sino un corte a medias, ¿eh? Entonces, aplico esto, va a degenerar esto, va a desaparecer esto. Y esto de aquí sigue vivo. Entonces, viene, degeneración valeriana dice, si el axón se secciona, la porción distal al corte va a degenerar. ¿Por qué? Porque las materias que le dan alimentación, que nutren a todo esto, se sintetizan en el cuerpo de la neurona. Y si se ha roto la comunicación, ya no lo va a nutrir. Por lo tanto, va a degenerar. Jóvenes, ¿es entendible o no? Jóvenes, ya. Un favor le voy a pedir. Si un favor, no cumplan con su obligación. 6 semanas vamos a estar juntos. Por favor, estudien desde el primer día. No hagan que se les junte, jóvenes. No hagan que se les junte, por favor. No hagan que se junte. La clase de hoy día, entiendo, están estudiando para el primer examen. ¿Por qué? Ya por dejadez. Ese examen debe haber sido dado apenas terminó el doctor Sánchez la clase al día siguiente. Ahorita estarían libres estudiando esto, pero no, pues sean ¿qué día van a haber examen, jóvenes? Y a ver, muchachos, se están complicando la vida, jóvenes. Cuidado. Para el 9 de octubre ya he hecho ya 4 clases. Cuidado, jóvenes. Esfuércense, no lo estoy amenazando, por favor, no lo tomen como amenaza. Eso me dice la experiencia que he pasado. Por favor, jóvenes, no quiero que después nos estemos mirando de reojo ni echando la culpa al profesor. ¿Sí? Primera falta que han cometido mandar el examen tan lejos. Tiene solución, sí, con mayor dedicación. Las lesiones del nervio, esto es solamente para información. ¿Sí? De aquí no voy a tomar examen de esto, no de lo que estoy haciendo. De este tema, ¿sí? Les dejo para distintos daños del nervio. ¿Sí? El autor cómo lo hace, el otro cómo clasifica y qué cosa hay de lesión. ¿Sí? Y cómo se manifiesta clínicamente, ¿sí? Y qué cosa te ha dañado. Entonces, neuropraxia, ¿sí? Llama Sedón, llama neuropraxia, Sunderland dice lesión tipo 1, ¿qué ha dañado la mielina? O sea, hay desmielinización, ¿qué te ha comprometido más la motora que la sensitiva? La axonodomesis, ¿sí? O tipo 2 según Sunderland, ya tomó el axón está lesionado y ya te afectó totalmente, ¿sí?
Entonces, eso le da una repasadita, jóvenes. De conocimiento, no se cumple, eso no da ni en el examen. Esto también, ya te lo explicamos, ¿no es cierto? Vía diferente, otras cosas. Esto también para conocimiento teórico nada más. De aquí no viene el examen, les sobra tiempo, le dan una lectura, les va a servir posteriormente. Igual este. Ahora, esto sí hay que saber. ¿Cuándo llamo una polineuropatía? Poli, varios nervios, ¿no es cierto? Compromiso de varios nervios periféricos. Mononeuropatía es un compromiso de un solo nervio, puede ser del radial, del cubital, del femoral, del ciático, solamente hay compromiso de un nervio. Radiculopatía ya no es del nervio, son de raíces nerviosas. Y la mononeuropatía múltiple, compromiso focal de 2 o más. ¿Qué factores pueden dañar a los nervios? Toda la lista y queda corta. Desde tratamiento que damos a los pacientes de las neoplasias virales, enfermedades crónicas, diabetes, ¿sí? Neuropatía diabética, el alcoholismo, otra enfermedad crónica. Ahora, conversando sobre los pares craneales, que son parte del sistema nervioso periférico. Tenemos 12 pares craneales, ¿sí? Que van naciendo a distintas alturas del tronco encefálico. En el bulbo, la protuberancia, en el mesencéfalo van naciendo. Y toman esa numeración en números romanos o la forma que van apareciendo en forma descendente. El primer par craneal es el olfatorio. No lo voy a hacer extensamente, sino casi para conocimiento, porque cuando hagamos bulbo, hagamos protuberancia, ahí lo vamos a describir a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, componentes del sistema olfatorio, primer par craneal que es el olfatorio. Dice, están ubicadas los receptores, las células olfatorias están ubicadas en el epitelio olfatorio, ahí está, la mucosa, atraviesan la lámina cribosa del esmoides, a nivel de glomérulo hacen sinapsis con las células mitrales, forman el nervio olfatorio rumbo a ese sistema nervioso central. ¿Sí? Es lo que está escrito aquí. Luego seguimos con la vía olfatoria, receptor, cilios, ahí están los cilios olfatorios. ¿Sí? La primera neurona son células bipolares. ¿Sí? La segunda neurona aquí está en el bulbo olfatorio, se unen a través de los glomérulos y de aquí se proyectan hacia la corteza. Luego tenemos el nervio óptico, ¿sí? Su receptor, ¿dónde está? En la retina, aquí, constituido por los conos y los bastones. Constituyen células bipolares, células ganglionares, células amacrinas, células horizontales, existen. Como digo, no lo describo ahora en extenso. Forman el nervio óptico, ahí está el nervio óptico de cada uno de los ojos, llegan al quiasma óptico, se siguen a la cintilla óptica y llegan a la corteza cerebral. Área 17 y 18. Luego viene el tercer par craneal, ¿sí? Es el nervio oculomotor. Tiene una función completamente motora, controla el movimiento de los ojos, es responsable del tamaño de la pupila, inerva los músculos extrínsecos del ojo, inerva el párpado, el músculo elevador del párpado superior, ¿sí? Músculo recto medial interno, recto superior, recto inferior y oblicuo. Esto no se complica porque les va a ser medio raro, porque está descolgado. Esto ya me sirve de resumen cuando he hecho la parte teórica, ¿sí? Cuando lo hablo más extensamente. Este es un resumen. ¿Sí? Luego viene el cuarto par craneal, que inerva el músculo oblicuo superior, el cual deprime y rota lateralmente, ¿sí? E internamente el globo ocular. Se localiza en la hendidura esfenoidal. Luego tenemos el nervio trigémino, ¿sí? Que tiene 3 ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Tiene una acción motora, porque interviene la masticación. Tiene una sección progresativa inconsciente, porque el masticar, para coordinar un movimiento de masticación tenemos que saber cuál es, si están contraídos o relajados los músculos. Luego tenemos el sexto par o abducen, es un pequeño nervio motor que inerva el recto lateral externo, si es lateral es externo, disculpa, del globo, porque no puede haber un lateral interno, ¿no es cierto? Que sería medial, siendo responsable del giro hacia afuera. Luego viene el nervio facial, tiene 3 componentes, sensitivo, motor y parasimpático. Raíz motora, en el intermedio, ¿qué hace? Dice, es un nervio craneal mixto, porque tiene fibras sensitivas y motoras, emite 2 fibras. Controlan los músculos de la expresión facial, estés triste, enojado, de cólera, es el que se expresa. ¿Eh? Y además me va a dar información sobre los sabores en los 2 tercios anteriores de la lengua. Por eso dice es sensitivo. Dice, ¿y por qué es parasimpático? Porque también hay inervación preganglionar parasimpática de varios ganglios nerviosos de la cabeza y del cuello.
El paravestíbulo coclear, ahí está la parte auditiva y el equilibrio. Por eso dice origen coclear, nace a nivel del órgano de Corti. Me está diciendo, ahí están sus receptores. ¿Sí? Luego, de estos receptores se van hacia la primera neurona, que está en el ganglio espiral de Corti. ¿Qué información llevan? Información auditiva. Y del vestibular, ¿dónde están sus receptores? Están en los conductos semicirculares, en el utrículo y en el sáculo. Su primera neurona se ubica en el ganglio de Scarpa. ¿Qué información lleva? ¿Sí? Sobre la posición de la cabeza, el equilibrio de la cabeza, tanto en movimiento como en reposo. Luego viene el nervio glosofaríngeo noveno paracraneal. Es un nervio sensitivo sensorial. Es motor y es vegetativo. Es un nervio mixto, se distribuye en la región de la lengua y de la faringe. Da inervación motora de los músculos constrictores de la faringe, el estilofaringeo. Tiene además inervación sensitiva, inervación vegetativa para la glándula parótida. Funciones sensitiva, función motora y función parasimpática. El nervio vago, ¿sí? Es el que inerva los músculos estriados de la faringe, lengua, laringe, glándulas. ¿Sí? Fíjense cómo están dispersos su movimiento, hasta controla los movimientos del intestino. Y no solamente contento con eso, sino también interviene en la monitorización del CO2 y del oxígeno. Interviene tacto, dolor, temperatura, propiocepción. Y el nervio espinal es eminentemente un nervio motor, se origina en el bulbo raquídeo, inerva los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Esternocleidomastoideo y el trapecio. El nervio hipogloso o dorsal paracraneal, ¿sí? Inerva los músculos de la lengua. Función motora son la masticación, deglución y articulación de la palabra. Un resumen de los pares craneales, otro resumen de los pares craneales, de otra manera el resumen. Ahora, seguimos hablando de los nervios periféricos. No comento mucho sobre esto, solamente lo voy a mencionar y diré algunas cosas, porque en neuroanatomía lo van a hacer minuciosamente. Tenemos el plexo cervical. ¿Por qué toma el plexo cervical? Por su ubicación. ¿Se origina de qué raíces nerviosas? C1, C2, C3 y C4. De ahí nace el nervio frénico, ¿sí? Del plexo cervical. Luego viene el plexo braquial, que nace de las raíces C5, C6, C7, C8 hasta T1. Fíjense cómo se van intercambiando entre ellas y van a dar origen, pues troncos primarios, C1, 2, 3, 4, ¿sí? Se van intercambiando entre ellos, forman un tronco secundario. Este va a dar origen al músculo, al nervio músculo cutáneo, al nervio mediano. Hay un tronco secundario que va a dar origen al nervio axilar, al radial, al cubital, cutáneo braquial y al nervio mediano. Luego viene el plexo lumbar. Sus raíces, ¿dónde? T2, L1, L2, 3, 4 y 5. Igual, se conjugan entre ellas y van a dar origen al nervio femorocutáneo anterior, al lateral, al obturador externo, obturador accesorio, da origen al plexo lumbosacro, luego el plexo sacro. Y el plexo sacro igual, ¿sí? O sea, S4, S5. Ahí está. ¿Sí? Entonces es importante el plexo sacro remarcar que desde L4 y L5 se forma un tronco que pertenece al plexo sacro, aún estando formado por raíces lumbares. Del sistema nervioso autónomo, referido ya casi al inicio de la clase, ¿sí? Por ejemplo, no siempre se contraponen en sus acciones. No quiere decir si uno dilata, el otro contrae. No, la mayoría de veces sí, pero en otras veces se complementan. La acción de uno es seguido por la acción del otro. Ejemplo aquí, el parasimpático, ¿qué ocasiona? Miosis. La pupila se reduce de diámetro. El simpático, ¿qué hace? Midriasis. El parasimpático, ¿qué hace? Salivación. El otro inhibe la salivación. Uno contrae los bronquios, disminuye la frecuencia cardíaca. El otro hace al revés. Relaja los bronquios y aumenta el ciclo cardíaco. Este parasimpático aumenta la actividad secretoria y contráctil del músculo liso intestinal. Este no, este inhibe. Este contrae la vejiga, este le relaja la vejiga. Este interviene en la relajación del recto. Este en qué interviene en el orgasmo, eyaculación y contrae el recto. Esto es ya conocido, que sí lo voy a comentar. ¿Sí? Primera neurona del simpático, primera neurona del parasimpático. Ahí están, en el sistema nervioso central. El axón de la primera neurona del simpático es corta. Es corta, en comparación a esta que es larga. ¿Sí? Entonces, de aparte, primera neurona, la neurona preganglionar del simpático es corta en relación al parasimpático que es larga. Llegan al ganglio, simpático y ganglio parasimpático. Neurotransmisor, la acetilcolina para ambos. Ya hablo de la neurona postganglionar. ¿Eh?
simpática, larga. Neurotransmisor, la noradrenalina. En el parasimpático, corta, muy corta, la postganglionar y libera acetilcolina. Por eso toma el nombre simpático o adrenérgica y parasimpática o colinérgica, por su neurotransmisor es la acetilcolina. Igual, señores. ¿Por qué se llamaba cráneo sacro y tóraco-lumbar? Lo que había mencionado. El simpático es tóraco-lumbar, porque aquí están sus neuronas. En la médula torácica y la médula lumbar. Y el parasimpático es cráneo sacro, porque su primera neurona está en el tronco encefálico y la médula sacra. Por eso, cráneo sacro, tóraco-lumbar. En ambos, en el preganglionar neurotransmisor, la acetilcolina. El simpático, la adrenalina. En el parasimpático, la acetilcolina. Y pasamos esto. Igual, jóvenes. Esto ya lo hicimos en Fisiología 1. Pasamos al sistema nervioso entérico. Dijimos, el intestino, el tubo digestivo tiene su propio cerebro, en palabras de otros autores. ¿Por qué? Porque puede funcionar solo. Y si le corto el simpático y el parasimpático, ¿va a seguir funcionando? Sí, va a seguir funcionando. Entonces, ahí en el intestino existen dos plexos. El plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, que se encargan de la función motora, la función secretora del tubo digestivo. Ahí está. Vámonos a esto, un corte. Un corte histológico del intestino, mucosa de la pared intestinal. La mucosa, la submucosa, músculo circular interno, plexo mientérico y músculo longitudinal externo. Esto saco de aquí, me voy aquí. Estos receptores, plexo submucoso y mientérico, están recibiendo información. ¿Información de quién? Del simpático y del parasimpático. Y también están recibiendo información sobre la presión que existe en la luz intestinal, la presencia de qué tipo de sustancias están en la luz intestinal para que de acuerdo a ello ellos puedan actuar. O sea, el simpático y el parasimpático y estos actúan a través de quién, del plexo submucoso y mientérico. Y fíjense aquí el parasimpático, cómo actúa sobre el plexo mientérico y cómo actúa sobre el plexo submucoso. Y el simpático también actúa sobre el ganglio simpático, ¿sí? Actúa sobre el plexo mientérico y actúa sobre el plexo submucoso. Ahora, ¿qué tipo de neuronas existe ahí en el sistema nervioso entérico? ¿Sí? Existen motoneuronas excitadoras, también las inhibidoras. Existe motoneurona para vasos sanguíneos, que tienen que producir vasodilatación. Existen neuronas para células epiteliales, que facilitan la secreción de agua y electrolitos. Motoneurona para células glandulares, secreción glandular. Motoneurona para células endocrinas, facilita la secreción de hormonas por las células digestivas. Neuronas sensitivas responden a estímulos, ya sea de distensión o a la presencia de diversas sustancias químicas en la luz intestinal. Y existen las neuronas de asociación, que son interneuronas para vías motoras, secretomotoras y vasomotoras. Listo, jóvenes, hemos terminado. ¿Alguna duda sobre lo que hemos hecho?